Abrimos esta segunda jornada del primer Congreso Nacional, Internacional e Interdisciplinario de Riesgo del Trabajo del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Y vamos ahora a disfrutar de la conferencia magistral del doctor Carlos Alberto Toselli. Y les queríamos contar que el doctor Carlos Alberto Toselli es doctor en Derecho, docente universitario, posgrados en diferentes universidades, integrante del Comité de Expertos de la Comisión Nacional de Evaluación Académica Universitaria, CONAU, ex vocal de la Sala Décima del Trabajo de la Cámara Única de Trabajo de Córdoba, autor y coautor de diferentes obras del Derecho del Trabajo, Seguridad Social e Infortunios Laborales. Bienvenido, doctor Toselli, muchas gracias por venir a este hermoso congreso que hemos organizado. Bueno, muchas gracias a ustedes, a los doctores Carcavalo y Massa por haberme hecho esta invitación y a todo el comité académico que está en toda la logística, con todo lo complejo que siempre es organizar un evento de esta magnitud, ¿no? Con esta... agradezco obviamente que me hayan deferido el honor de dar esta conferencia, que yo le voy a sacar el título de magistral porque eso ya es medio mucho. Vamos a decir simplemente que vamos a hacer una clase un poco más ampliada de lo que normalmente uno da en los cursos. ¿Esto está abierto? Ahí está. Sí, perdón. Un poco más ampliada de lo que uno da en los cursos normalmente de esta materia. Yo siempre suelo comenzar haciendo una referencia al querido profesor Capón Filas, que él decía que todas las mañanas se levantaba, agarraba el teléfono y llamaba al Ministerio del Interior y decía, ¿está vigente la Constitución? Sí, está vigente. Ah, bueno, gracias, y cortaba, decía. Entonces, ahora me puedo ir a trabajar tranquilo, decía. Bueno, yo no tengo esa misma especulación que hacía Rodolfo, pero suelo, también ante alguna conferencia de ley de riesgo, entrar a Infolec y poner 24.557, abrirlo y dice, hoy lo hice esta mañana para sacarme el gusto, y dice, esta ley ha sido modificada por 609 normas. Esto es el valor de hoy. O sea que si usted quisiera saber el contexto total de riesgo de trabajo, tendría que decir que sabe 609 normas, además de la 24.557, lo cual es obviamente materialmente imposible, además por el entramado complejo que tiene el sistema de riesgo del trabajo. Esto también nos da una pauta de lo poco amigable que es la ley, lo complejo que ha sido para los litigantes y para los operadores del sistema esta normativa. Normativa que en realidad, si ustedes recuerdan, se empezó a discutir su implementación en 1994, en el Acuerdo Marco para la Productividad, el Empleo y la Equidad Social, que se proponía que en 30 días iba a estar sancionada. Bueno, los 30 días de aquel entonces fueron 2 años y en definitiva se sancionó, digamos, en octubre del 95 y entró en vigencia el 1 de julio de 1996. La razón fundamental de por qué se sancionaba una nueva norma estaba en la queja del sector empresarial del alto valor que tenía el costo del aseguramiento de los trabajadores para tenerlos cubiertos en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, como se la denominaba en aquel entonces, con la vieja ley 9688 y sus reformas, sobre todo la última, la 24028. Esto, según estudios de aquel momento, implicaba que en Argentina el costo del aseguramiento rondaba el 11,5% de la masa salarial, mientras que en países similares o vecinos, por ejemplo en Brasil estaba apenas superior que al 2,4%, en México el 2%, en Chile alrededor del 1,9%, el único que tenía algo más elevado era Uruguay, que tenía el 5%, quizás por cercanía, ¿no? Por una especie de contagio de cercanía. ¿Saben todos en cuánto comenzó el sistema de prima con la 24557?
O sea, hasta el 30 de junio se pagaba para tener asegurado, 30 de junio de 1996, el 11,5% de la masa salarial. El 1 de julio, ¿saben con cuánto comenzó este sistema? 1,3%. ¿Cómo hicimos el milagro argentino? Porque eso fue realmente en esos términos equivalente a un milagro. ¿Cómo pasamos de un valor tan alto a un valor tan pequeño? Porque además ese era el promedio. Eso significaba, por ejemplo, que un docente pagaba el 0,4% de la masa salarial o que una secretaria, un estudio jurídico, en aquel momento pagaban 2 pesos para tenerla asegurada por todo lo que era riesgos del trabajo. Bueno, ese milagro argentino en realidad se da por una de las primeras variantes o que se implementan, que era el sistema de los planes de mejoramiento en materia de higiene y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque el valor de la prima de aseguramiento iba a estar en función del nivel de cumplimiento de los planes de la ley de higiene y seguridad. Para ello se hizo a los empresarios que hicieran una declaración jurada. Bueno, y las declaraciones juradas en Argentina no solamente le mentimos a la AFIP, o al ARCA como se llama ahora, sino a cualquier ente que nos signifique reducir costos. No solo lo hacen los empresarios, sino todos los argentinos solemos hacerlo. Pero el punto es que ese mecanismo de prevención a través del nivel de cumplimiento de la ley de higiene y seguridad, que además ingresa en una moratoria en el cumplimiento, moratoria en el sentido de que no iba a haber sanciones, tenía 4 niveles de cumplimiento. Nivel 1 era, no sé de qué ley me están hablando, jamás en mi vida la escuché nombrar. Nivel 2, sí, cumplo, tengo los matafuegos, le doy el casco al hombre en altura. Nivel 3, no, yo cumplo toda la ley. Y nivel 4, vivíamos en Finlandia, en Noruega, teníamos azulejados los árboles, más o menos, bueno. Más del 95% de los que prestaron la declaración jurada dijeron que estaban en nivel 4. Obviamente, esa fue una de las razones por el cual salió tan bajo el costo inicial. De hecho, hubo algunos, los operadores del sistema, que decían que se había perforado el nivel técnico para que pudiera funcionar ese sistema. Obviamente las ART, como diría mi amigo Marcelo, no comen vidrio. Y al poco tiempo empezaron a verificar ese nivel de cumplimiento y empezaron a subir las primas porque veían que no era así. Mire, yo he sido magistrado durante 25 años en Córdoba y como tal, por la propia ley procesal cordobesa, tenemos que hacer 2 visitas a establecimientos fabriles por año. Una de ellas la hicimos en el año 98 a visitar la nueva fábrica de Fiat que se había instalado en Córdoba con un sistema de producción just online, bueno, o sea, todo muy moderno, el Palio y el Siena, que eran autos que habían venido para ser fabricados en Córdoba. Y bueno, y Fiat, año 98, es decir, ya 2 años de vigencia de la ley, había sido recategorizada a nivel 1. O sea, que no cumplía prácticamente nada de la ley de higiene y seguridad. Que bueno es destacar, es una ley que todos saben, la 19.587, que fue sancionada en el año 72 y que tardó 7 años en ser reglamentada. El decreto 351 es del año 79 y que es una norma que en general se considera que es incumplible. Incumplible y por ende incumplida, digamos, como una profecía autocumplida, digamos, en ese tema, ¿no? La norma no se iba a cumplir. Se hicieron un farragoso detalle de circunstancias laborales que era prácticamente imposible que alguien, aún con toda la intención, pudiera llegar a tenerlo más o menos acotado. Pero bueno, esto, insisto, motivó que hubiera esta presentación de alguna manera a las empresas y que se buscara un sistema que reformara el esquema que estaba vigente de la 24028. ¿Cuáles fueron los grandes ejes para los cuales parte, o los grandes objetivos por los cuales partió la 24557? Básicamente 3 grandes objetivos. Primero, reducir la siniestralidad.
Esta reducción de siniestralidad, como iba señalando recién, partía de la base de que debía cumplirse la Ley de Higiene y Seguridad. Para ello se establecieron planes de mejoramiento que las ART tenían que pactar con las empresas, de modo tal que en secuencias de 2 años se fueran pasando de nivel 1 a nivel 2 y a nivel 3. O sea, la idea era llegar al efectivo cumplimiento de la ley en el año 2000. El problema fue que en el año 2000, como no se había cumplido la ley, ¿qué es lo que hicimos? Y derogamos esa parte del artículo. Y se cambió por los planes de acción en empresas críticas. Es decir, aquellas empresas que habían tenido siniestro por incumplimiento de la normativa laboral. Y en definitiva, lo que se hizo fue castigarlas económicamente a esas empresas, o sea, establecer primas de aseguramiento mayor, ¿no?, de modo tal que les costara la ausencia de prevención. Pero yo siempre pongo como ejemplo de malas políticas de prevención en ese tema 2 casos. Uno, el que comentó el fallo de la doctora Argibay en Díaz contra Baspia, el primer voto que hace ella cuando integra la Corte Suprema, porque ya saben que ella no votó Aquino porque estaba en la Corte Penal Internacional juzgando crímenes de guerra de un dictador en la zona de lo que era ex Yugoslavia, y ella había puesto esa condición para asumir, pero en Díaz contra Baspia tiene que hacer su primer análisis de fondo, y ella dice que la decisión de no castigar, que pone la ley de riesgo, al incumplidor, no va a generar políticas de cumplimiento, ¿sí?, sino todo lo contrario. ¿Sí? Dice, parece marchar en sentido contrario a la proclamada idea de la mejora en la prevención. Porque esta norma lo que tiró como dato básico, clave, esencial, era un cambio en la cultura jurídica, en el sentido de que nosotros estábamos muy acostumbrados a la cultura de la reparación. Reparación que, según los autores de la ley, que eran cordobeses, de hecho Giordano y Alejandra Torres, son los que hicieron la redacción fina de la norma, ellos decían que la idea de los juicios implicaba que el trabajador cobraba menos, porque tenía que un gran porcentaje se iba a abogados, contadores, ingenieros, que para la empresa le salía mucho más caro, bueno, entonces que tenían que buscar un mecanismo que fuera con prestaciones automáticas. La famosa automaticidad de las prestaciones derivaba de ese análisis que ellos habían hecho. Pero, en definitiva, lo que ellos sostenían es, mire, tenemos que cambiar la cultura, pasemos a una cultura ex ante, es decir, una cultura preventiva, no una cultura ex post, que era una cultura reparatoria. O sea, evitemos el daño. La mejor forma para que sea más barato, más accesible para todos, es que no haya daño, y eso es elemental, ¿no? O sea, creo que todos podemos acordar que la mejor forma de un sistema de riesgo que funcione bien es si no tenemos siniestralidad. Entonces, la reducción de siniestralidad pasaba por ahí. El segundo ejemplo que le querías dar, vinculado con esto y también con fallos, fue el más emblemático de todos los casos, que fue Aquino. Si ustedes recuerdan, Aquino era un trabajador que trabajaba en esta empresa que era Cargo, que él manejaba una mulita, y que un día el capataz lo llama y le dice, che, Aquino, ¿no querés ganarte unos mangos extra? Y Aquino, como todo trabajador, dice, y sí, ¿qué hay que hacer? Bueno, venite mañana, que está cerrado, y tenemos que cambiar una membrana en el techo. ¿Vos sabés algo de albañilería? ¿Cómo que no? Todo argentino sabe algo de albañilería. Y así fue don Aquino, y al día siguiente se subió al techo de 4 metros de altura con el rollo de membrana, y aquí, que era una construcción vieja, y se vino en banda. Se vino en banda y, lamentablemente, Aquino quedó hecho un vegetal en vida, con el 80% de incapacidad. Si hubiera tenido el elemento de protección, que era un arnés, Aquino hubiera quedado como una marioneta en el aire. O sea, pero indemne, absolutamente indemne. La paradoja de esto es que ese arnés costaba 150 pesos en ese momento.
Y a cargo, ese juicio le costó 1 millón de pesos. O sea, tampoco es que el incumplimiento en materia de prevención salga barato. Alguna vez yo escuché a un periodista que decía, gracias a Dios en Argentina tenemos pocos accidentes. No, no es que gracias a Dios tenemos pocos accidentes. Acá tendríamos que decir, gracias a las medidas de prevención tenemos menos accidentes. Dejemos a Dios afuera de ese esquema, no pasa por ahí la historia. Pero bueno, ese fue un primer problema que en realidad era uno de los objetivos centrales de la norma, ¿no? De algún modo, la reducción de la siniestralidad. El segundo gran objetivo de la ley era la eliminación de la litigiosidad. Aspecto que hoy ha vuelto a ser recurrente, ya vamos a charlar también sobre eso. Esta eliminación de la litigiosidad, ¿cómo se proponía? ¿Cuál era el método para poder sanearlo? Bueno, a través de la determinación administrativa del daño por comisiones médicas. La idea era que no hubiera juicios, que todo se resolviera en sede administrativa. De hecho, si alguno ha estudiado la parte histórica de la norma, ya que hoy sería historia del derecho, vería que en el debate parlamentario se logró cambiar para que se fuera a la apelación de los dictámenes a las comisiones médicas que fueran a sede judicial, fueran a la justicia federal de cada jurisdicción. Originariamente se había propuesto que viniera a la Cámara Federal de la Seguridad Social, que quedó como mecanismo de apelación de las resoluciones de la justicia federal de cada jurisdicción, de cada provincia. Eso era realmente, ahí sí que afectaba claramente el acceso a la jurisdicción, porque no pensemos en Córdoba, Rosario, Mendoza, pensemos en Cruz del Eje, en cualquier otro pueblo del interior del país, que tenía que venir con un abogado constituido en Capital Federal. Eso evidentemente era un gran problema. Este tema de la eliminación de la litigiosidad por vía de las comisiones médicas tuvo un andamiaje sinuoso porque primero los jueces federales empezaron a rebelarse y hubo declaraciones de incompetencia de oficio de la justicia federal que los remitió a la justicia provincial. Y ahí la justicia provincial, al menos la de Córdoba, luego de deliberar un tiempo, resolvió aceptar la competencia, o sea, no mandar los expedientes al archivo, que los tuvieran que iniciar nuevamente, sino directamente aceptarlos y por mesa de entrada redistribuirlos en los distintos juzgados de conciliación que haya en Córdoba, juzgados de trámite. Eso hizo que antes de Castillo, que fue el fallo que empieza a demoler esta arquitectura, ya la competencia se discutía a nivel provincial. Bueno, Castillo termina de demoler este esquema. Castillo, la trilogía de la Corte Suprema en lo que se llamó la primavera laboral del año 2004, que luego se complementa al mes siguiente con Milone. Y Castillo fue el primer fallo donde analizan una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, que con voto de la doctora Kemermagel de Carlucci había declarado la inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley. En realidad, uno siempre se preguntó, o al menos yo me lo indagué en aquel momento, ¿por qué vota la doctora Kemermagel de Carlucci, que no es laboralista? Ella integraba la sala civil en Mendoza. Y ahí, indagando, descubrimos que había habido un primer Castillo, Castillo I, que había venido por un rechazo in limine al planteo que había hecho la RT y la Corte Suprema lo había revocado y había dicho no, la Corte de Mendoza tiene que expedirse sobre el tema de fondo y como ya entonces los vocales de la sala laboral ya se habían expedido, entra a la sala civil. Y ahí había un problema, que es que Castillo no había planteado la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, y no había ido a comisión médica. Y ahí fue un poco el argumento que inventa la doctora Kemermagel de Carlucci diciendo que Castillo no va a comisión médica porque en realidad él cuestionaba ese aspecto
que lo llevaba inexorablemente a la justicia federal, situación que tildaba de inconstitucional. Yo he leído la demanda originaria de Castillo, el abogado Castillo jamás pensó nada de eso, ¿no? Fue toda una elucubración de la doctora Clemen Ángel de Carlucci, que la Corte luego va a hacer suya para decir que hay cuestión federal suficiente para analizar, porque dice, llega firme a esta instancia que Castillo no fue comisión médica porque era el camino que lo llevaba inexorablemente, y así dice, bueno, tenemos cuestión federal suficiente, y entra a analizar, y finalmente resuelve declarar la inconstitucionalidad de ese trámite, sosteniendo que se había transformado al juez federal en juez de derecho común y que se le había quitado a la justicia provincial el cumplimiento de su mandato propio. Esto va a ser luego complementado de una manera muy contundente con otro fallo que se llama Obregón, donde la Corte Suprema, con voto de Lorenzetti, en realidad votan todos, pero Lorenzetti había sido la voz cantante porque él había votado ya en disidencia anteriormente, en una causa llamada Cacase. Lorenzetti dice que la exigencia de transitar un camino administrativo previo como forma de acceder a la jurisdicción provincial, a ese camino previo ante un organismo federal, para poder acceder a la jurisdicción provincial, era una inequívoca desatención de la doctrina constitucional emanada de la causa Castillo. Y ahí es donde muchos entendíamos que el fallo Pogonza no era definitivo. Ya vamos a volver un poco sobre eso, porque si bien es cierto que la reforma de la 27348 le quitó la inconstitucionalidad de derivarlo a la justicia federal, siguió sosteniendo la necesidad de ir a un organismo federal, porque las comisiones médicas siguen siendo un organismo federal, para poder acceder a jurisdicción provincial. Ya vamos a volver un poco sobre ese tema cuando yo estoy haciendo un poco lo que me preguntaron qué título le ponía yo a esta conferencia, y yo dije ayer, hoy y mañana. Y todavía estamos en el ayer. Dentro de un rato vamos a entrar al hoy y después veremos algo del mañana. Estamos en el ayer. En ese ayer, ese fallo, el fallo Obregón, abrió la vía para que, en definitiva, uno fuera a comisión médica si quería o no. Yo a veces tenía abogados que me consultaban y decían, mira, si tenés un accidente in itinere, anda a comisión médica, porque ahí ya vas a tener, digamos, comisión médica te va a sostener que efectivamente es accidente in itinere, lo único que vas a tener que discutir es el grado de incapacidad. O sea, alguna vez he tenido un caso de un trabajador que cuando iba a trabajar lo persiguió un perro y lo mordió. ¿Cómo vas a hacer para demostrar ese accidente en trayecto? ¿Dónde vas a encontrar el perro? Vas a tener que ir a buscar y llevarlo. Pero bueno, comisión médica efectivamente lo declaró accidente en trayecto y por supuesto le fijó, creo que el 1% de incapacidad, cosa que lo único que se discutió en el juicio laboral era el porcentaje de incapacidad. Ahora le digo, si vos tenés una enfermedad no listada, no vayas a comisión médica porque no te la van a reconocer. Ese es otro tema. Mire, el 1278 tenía como firme pretensión que se abriera de alguna manera esa válvula de escape que había sido las declaraciones de inconstitucionalidad del artículo 6 por esta famosa frase del artículo 6, párrafo segundo, inciso segundo párrafo final, que dice que las enfermedades no listadas, así como sus consecuencias, en ningún caso serán resarcibles. Bien, esto había sido cuestionado desde el mismo momento. Vázquez Vialar decía, no hay ninguna duda de que eso es inconstitucional si yo puedo demostrar nexo de causalidad adecuada. Entonces, el 1278, al modificar el artículo 6, incorpora todo este trámite que había que hacer para que una enfermedad no listada fuera reconocida con valor exclusivo para el reclamante y sin que se modificara el listado. La realidad es que Comisión Médica Central, que era la encargada en esos casos de determinar el carácter profesional para el trabajador reclamante, no lo hizo. Yo recorrí todo el país hablando de ley de riesgo hace muchos años de esto y
creo que he encontrado 6, 7 casos en todo el país donde Comisión Médica reconoció a una enfermedad no listada el carácter profesional. Un caso de cáncer ocupacional en Córdoba, de una persona que manipulaba PVC, una moza en San Juan, antes de que el decreto 49 incluyera las varices, unos casos en Misiones, de gente que trabajaba en madera, pero excepcionalmente. Es decir, en 2 millones de siniestros que hubo desde el año 2000, ahora que tengamos, exageremos, 100 casos de enfermedades no listadas reconocidas para el trabajador peticionante, sigue siendo 0. Seguimos en el rango de 0. Y ese fue uno de los grandes, y es uno de los grandes problemas, porque es un tema que no se dijo, que ayer se mantuvo bastante oculto en ese punto, en las declaraciones oficiales sobre ese tema, especialmente de la UART, que todos estos ceros que se dan en comisiones médicas son todos los casos de enfermedades no listadas. Y enfermedades no listadas que la Corte lo dice en Silva, y después lo va a decir en Rivadero. En Silva contra Unilever, no sé si lo recuerdan, era una persona que tenía asma. El asma no está en el listado, pero una persona que trabajaba en la fábrica de jabón Guereño, que pertenecía al grupo de Unilever, que por supuesto el polvillo del jabón, para alguien que tiene problemas bronquiales, lo afecta. Además, sumado a un tema muy especial que había en esa fábrica, que era una fábrica antigua, que tenía unos ascensores que usaban una especie de querosén que generaba un olor muy agudo y que obviamente también afectaba a la persona que tenía problemas respiratorios. En el fallo de la Cámara vota el doctor Morando, que el doctor Morando dice, en aquel momento dice, este es un tema de número clausus, no está en el listado, no hay más que discutir, y rechaza la demanda. Y la Corte dice, no, mire, acá interesa poco si está o no está en el listado. Lo que interesa es si hay nexo de causalidad adecuado. Y habiendo nexo de causalidad adecuado, debe responder. En ese caso solo se había demandado a la empresa. Distinto fue el caso de Rivadero contra Liberty. Rivadero era un muchacho que trabajaba en una autopartista en Córdoba, que él en su demanda dice, mire, yo tengo problemas cervicales porque hace 20 años, 30, no me acuerdo cuántos, pongámosle 20 años que trabajo en una fábrica que tengo que mover piezas pesadas. Y esto me afectó la columna vertebral. Bueno, la pericia médica ratifica y cita a Liberty, ¿no? A Liberty y a la RT. La pericia médica ratifica que efectivamente tenía las patologías por las que reclama y dice si se logran demostrar la forma de realización de las tareas debe ser considerado como una enfermedad profesional, más allá que no esté en el listado. El tribunal, en la audiencia de vista de la causa, considera que con las declaraciones de los compañeros de trabajo, los testigos, se probó adecuadamente la realización de las tareas en la forma descrita en demanda y que el perito médico había tomado en consideración. Bueno, usted diría, la conclusión lógica es que prospera la demanda. No, dice, como no está en el listado, rechazamos la demanda. El Superior Tribunal confirma el rechazo de demanda. En Córdoba tenemos un sistema de casación, con lo cual no necesariamente implica convalidación de lo resuelto por la Cámara, sino que el recurso de casación tiene algún defecto en su fundamentación. Y bueno, y el tema llega a la Corte, y la Corte dice, no, mire, ¿para qué contratamos a la RT? Para que nos dé cobertura por los riesgos del trabajo. Bien, y este no es un riesgo del trabajo, alguien que tuvo 20 años de tarea haciendo esfuerzo y que de acuerdo al perito y de acuerdo a los testigos debe ser considerada enfermedad profesional. Y sí, dice que otra respuesta que dar. Y condenó a Liberty, condenó a la RT a pagar en esos casos. Por supuesto que el sistema, si ustedes lo recuerdan, en 1278 había previsto una salida en estos temas para que no afectara la ecuación económica financiera de las ART. Las nuevas enfermedades reconocidas iban a ser afrontadas por el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, el fondo tan mentado y tan usado luego para el COVID.
que en aquel momento, cuando se empezó a usar el COVID, era tan irrisorio el fondo que se hacía por cada trabajador, 0,60 centavos de peso por trabajador, porque no se usaba. Yo había sido el único juez que había dicho que una vez que la RT pagara el monto que yo condenaba por una enfermedad no listada, podía hacer el trámite en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo para repetir del fondo fiduciario, porque eso es lo que yo interpretaba que decía el 1278. Pero ni los otros colegas de ahí lo habían hecho, ni en el país prácticamente había ningún juez que pensara o quisiera redactar de esa manera, y consecuentemente las enfermedades profesionales seguían siendo rechazadas. Entonces, ese tema fue una de las grandes problemáticas por el cual la litigiosidad siguió funcionando y sigue funcionando en la actualidad. Tercer gran punto que se buscaba con este tema era garantizar la previsibilidad de los costos de la reparación. ¿Cómo se le iba a garantizar a las empresas la previsibilidad de los costos? De dos maneras: a través de un sistema tarifado de reparación de daño sistémico, como es la fórmula que se estableció, y por el otro lado con la prohibición de la acción civil. Artículo 39 del texto originario de la ley, que decía: las prestaciones de esta ley eximen al empleador de todo reclamo del trabajador o derecho habiente por causas civiles, con la sola excepción del artículo 1072 del Código Civil. Artículo que era una ficción jurídica, porque el 1072 del Código Civil de Vélez exigía el daño con intencionalidad y la prueba de la intencionalidad. Yo a mis alumnos de grado les decía, bueno, deme un ejemplo, me decía alguno de los chicos. Yo le decía, bueno, mire, yo esa mañana me levanté de mal humor y le decía a Matías Diplotti, que está ahí: che, Matías, ¿qué tal si me unís aquellos cables que están pelados y yo me represento intelectualmente que se va a electrocutar? Todo eso había que demostrar para que prosperara el 1072. El Superior Tribunal de Justicia de Córdoba innovó en ese tema, diciendo que en realidad era un error de los abogados, que no tenían que plantear esta cuestión, sino simplemente que el empleador pasaba por alto las consecuencias que pudieran tener. Ejemplo de esto era: yo tengo un obrero en una obra, en un quinto piso, en un andamio atado con alambre. Yo no quiero que se caiga y se lesione, pero no tomo, o sea, es probable que esto suceda. Entonces, como yo lo sigo haciendo trabajar en esas condiciones, entro en esta responsabilidad que para el Superior Tribunal era el 1072, y para que quienes estudiamos el tema en materia civil decíamos, no, esto en todo caso estamos hablando de un dolo preterintencional, un dolo eventual del 1073, o el dolo por omisión del 1074, y la figura no admitía, las figuras de ese tipo no admiten el traslado a otra norma. Entonces, en ese punto, el esquema no llegó a discutirse demasiado el 1072, porque la mayoría de los abogados y siguieron el esquema clásico, plantearon la inconstitucionalidad del artículo 39, por un lado, y por otro lado, fueron por responsabilidad objetiva, 1109, o responsabilidad objetiva 1113 o responsabilidad subjetiva 1109. Es decir, probamos la culpa o el dolo, o probamos que hay un elemento del que se valió el empleador para su beneficio y por el cual él debe responder. Entonces, ese esquema clásico en materia de responsabilidad es el que va a dar lugar a la famosa sentencia de Aquino, al que he hecho mención hace un rato, donde se determinó la responsabilidad en definitiva del empleador. Y ahí es donde la Corte dice, no, bueno, acá la tarifa que estaba puesto no cubre este tipo de daño y debe hacerse cargo el empleador. Cuestión que luego va a ir proyectando a lo que se llamó la teoría del cúmulo, en el cual
yo puedo reclamar del empleador o eventualmente incluso de la ART el mayor daño no indemnizado por el sistema. Es decir, acá me salgo del sistema, porque el sistema estaba previsto en el artículo 39 un cúmulo acotado, restrictivo, nada más que para aquella hipótesis del 1072. Es decir, si yo lograba probar todo esto que hacía falta probar para el 1072, la ART me tenía que pagar la prestación y yo podía ir contra el empleador por las diferencias. Ese era el único cúmulo que estaba previsto. La Corte, a partir de Cachambi y Yosco, dice, bueno, esto es inconstitucional porque el trabajador no tuvo otra opción que ir por el sistema para cobrar lo que el sistema le daba, pero si ese trabajador había planteado la inconstitucionalidad de poder lograr una reparación integral, tenía derecho a hacerlo. Y ahí es donde la Corte dijo, mire, puede ir cobrando contra la ART y luego reclamando responsabilidad. Incluso responsabilidad que en algunos supuestos fue extendida también a las ART por responsabilidad civil. Un caso muy conocido que fue acá de la ciudad de Buenos Aires, Nieto contra Juncadela, un trabajador de la empresa de Caudales que repelen un intento de asalto al camión blindado de Juncadela y que recibe 2 balazos en el estómago. La pregunta obvia, elemental y básica es, ¿cómo? ¿No estaba dentro de un camión blindado? Y no, el camión no estaba blindado. Nunca habían ido al RENAR a que le verificara el blindaje. Y nunca la RT había exigido que le demostraran la hojita del blindaje. Porque, ojo, a veces las empresas también lo hacen. En Córdoba, con el ITB, las empresas de ómnibus van con gomas nuevitas, le dan el apto a ese ómnibus, salen, a los 200 metros está el gomero cambiándole las gomas para el siguiente ómnibus para que también vaya y le den el ITB. Bueno, pero ahí la RT no puede hacer nada en esos casos cuando hay un fraude que hace la propia empresa. Pero en este caso la RT no había exigido lo básico, lo elemental, que era que le dieran la constancia de que había venido al RENAR y que el RENAR había verificado que el blindaje de ese camión era suficiente tal como para repeler un intento de agresión armada. Entonces, bueno, este esquema nos llevó un poco a la situación que, en definitiva, siguió habiendo bastantes juicios, siguió habiendo mucho inconformismo. Hay un gran inconformismo de los actores sociales, ¿no? Este es un aspecto que no ha logrado que los operadores del sistema estén de acuerdo. Esa es otra de las razones por las cuales no baja la litigiosidad. Pero bueno, en cuanto a, un poco terminando la parte histórica en eso y pasando al hoy, ¿qué tenemos en sistema de riesgo con la 27348? Bueno, por empezar, tenemos que hay un esquema de unificación de baremos. Esto la Corte lo señaló de manera muy precisa en la causa Ledesma contra Sociart, donde descalificó una sentencia en la cual había intervenido en primera instancia el doctor Grisolía, en segunda instancia la doctora Ferreiros, que habían dicho que los baremos eran simplemente tablas orientativas y que podían utilizar otra. Podían utilizar, por ejemplo, la de Rubinstein. La Corte dice, no, mire, esto fue ratificado incluso por el artículo 9 de la 26773. El baremo tiene que ser el mismo, tanto en sede administrativa como en sede judicial, usado no solo por los peritos, sino también por los jueces. Y esto lo vuelve a ratificar en otro fallo posterior, SEBE, del año 2022. Es decir, la Corte hoy no tiene dudas de eso. Ningún apartamiento de baremo va a ser convalidado. Esto viene un poco a cuento también con lo que vamos a ver del mañana, de alguna manera, que es la modificación de los baremos que se está proponiendo. El otro gran punto es el tema de la necesidad o no de ir a comisión médica, de hacer el trámite administrativo previo obligatorio. Esto en realidad se tomó un fallo que se sacó en la sala que estaba Miguel Massa, la sala segunda, que era Burgui contra Swiss Medical, que hay un dictamen del doctor Eduardo Álvarez, donde convalida el trámite administrativo previo. Más allá que él pone al final que
que él siempre ha estado en contra de los trámites administrativos previos, porque consideran que eso no dan solución, qué sé yo, pero dice, mi opinión personal no puede ir en contra del texto de la ley cuando no advierto cuestiones de inconstitucionalidad. Él sostuvo eso, y esto es lo que toma Casal en Pogonza. Pogonza es prácticamente una copia, los primeros 4 argumentos, de la línea que desarrolló Eduardo Álvarez. El quinto argumento que da Casal en Pogonza es el argumento político, que justamente, atento a los bienes que están en juego, a la necesidad de dar una respuesta rápida, que los 60 días que preveía la norma era un tiempo expeditivo, entonces ellos justificaban que en definitiva hubiera una decisión de dar ese trámite administrativo con el carácter de obligatorio, previo, y que eliminaba también todos los otros trámites previos provinciales. Por ejemplo, las provincias solían tener obligación de que hicieran denuncias en la dirección de personal, que se hiciera todo un trámite en cada provincia. De hecho, las provincias no solían ir a las comisiones médicas. Ahora, por lo menos, allá en Córdoba van y más o menos pagan dentro de los términos. Antes no iban, pagaban cuando querían, se judicializaba todo ese tema. Ahora, no tanto. Entonces, pero como salió Pogonza en una forma muy rara, en el sentido de que tenía solo 3 votos, solo 3 firmas, no solo 3 votos, o sea, 3 integrantes de la Corte habían emitido el voto. Los otros 2 no habían firmado directamente, no es que habían votado en disidencia, no estaban o no quisieron estar y no firmaron. Esos otros 2 son Rosati y Lorenzetti. Entonces había mucha expectativa, porque al poco tiempo se jubila Hayton de Nolasco, de qué iban a opinar, porque el último voto que había sacado Lorenzetti en ese tema había sido Obregón. Incluso, insisto, con estos antecedentes, que era Cacase del año 2011, donde él ya exigía que no era necesario el trámite administrativo previo y había votado en disidencia. Y el último voto que había sacado Rosati sobre ese tema es una causa que se llama Decilis, que por mayoría 3-2, porque Maqueda y Rosati dijeron que debía abrirse ese recurso extraordinario, que era un caso igual a Silva y a Obregón. O sea, una enfermedad no listada que no había ido por comisión médica. Entonces sostenían que debía hacerse lugar a la queja, admitirse el recurso extraordinario y descalificar la sentencia de la Sala Segunda. Bueno, la mayoría, integrado por Rosenkrantz, Hayton de Nolasco y Lorenzetti, dicen no hay cuestión federal suficiente, artículo 280 con Costa. Pero el último voto, insisto, que había de Rosati iba por la inconstitucionalidad del trámite en comisión médica. Por eso, no estando más Hayton de Nolasco, el argumento que daba la sala donde estaba Luis Raffagelli y la doctora Cray era, bueno, no sabemos hoy dónde está la mayoría. Bueno, finalmente se resuelve en el fallo que salió ahora el 5 de noviembre, en Beren, donde Rosati vota con la mayoría, con Rosenkrantz y Maqueda, y Lorenzetti adhiere y hace algunas consideraciones aparte, porque su historia, ¿no? Por todo esto que estábamos hablando, y él habla en definitiva del control de coherencia, como el aspecto decisivo que lo lleva a sostener ahora la constitucionalidad de lo que hace 12 años atrás había dicho que era inconstitucional. Recuerden que en Argentina no rige el precedente. Argentina no tiene un sistema germánico donde el precedente vincule. Acá el juez puede cambiar de criterio de un día para otro. Y legalmente no hay obligación de fundamentación. Moralmente yo creo que sí. Me parece que si yo cambio el criterio de un día para otro, debiera fundamentar por qué el cambio de criterio. Bueno, creo que Lorenzetti se vio compelido a justificar por qué su cambio de criterio, y entra con esta línea argumental y habla en definitiva de que luego la instancia recursiva está abierta, que se puede cuestionar todo en sede judicial y que él entiende que estaría dentro de los estándares que la Corte tiene en materia de revisión de actos administrativos. Pero llama la atención ese primer parrafito donde habla del control de coherencia, que era algo que es lo novedoso en su dictamen.
El segundo, entonces, hoy ya no queda duda, estamos en el hoy, de que tenemos que ir a comisión médica. Incluso en un caso que es un absurdo, que a ese sí quiero ver porque todavía no hay pronunciamiento, que es cuando uno decide que no quiere las prestaciones del sistema y que va a ir a la acción civil. Para poder ir a la acción civil, yo tengo que hacer el trámite administrativo en comisión médica que me habilite. Es decir, ¿cómo? ¿En qué quedamos? ¿No era que yo tenía opción? Si yo tengo opción, ¿por qué voy a tener que hacer un trámite que yo desde el vamos estoy diciendo no quiero? Claramente surge como una denegatoria de justicia. No hay, que yo sepa, todavía pronunciamientos. Sí hay un tema que voy a mencionar enseguida que tiene que ver con la opción con renuncia y un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que todavía no ha obtenido pronunciamiento de la Corte Suprema, que estaría habilitando la posibilidad de percibir de la ART y luego ir por vía, la misma teoría del cúmulo que había anteriormente. Ya vamos a volver. El segundo gran punto que me parece que tenemos hoy en el debate es lo que ayer se discutió en el primer panel, el último de la mañana, donde estamos hablando de las resoluciones, o sea, del DNU 669, las resoluciones de la Superintendencia de Seguro de la Nación, 1039 y 332. El ejemplo que dieron ayer es una realidad absolutamente incontrastable. Es decir, ¿cómo puedo yo admitir que por el paso del tiempo alguien cobre menos del 10% que le correspondería cobrar si usamos el sistema del salario actualizado? O sea, ahí hay algo que evidentemente no está cerrando, y eso me parece que es un problema de licuación de deudas muy gravoso para el sistema. Que está bien, porque el 669 es contradictorio, porque en un lado habla de beneficio del trabajador, pero luego sostiene que es para favorecer la perdurabilidad del sistema. Y son cuestiones contradictorias. Si es en beneficio del trabajador, yo debería dar la mejor respuesta. Si por el otro lado yo quiero que se beneficien las RT y paguen menos, está bien que use un sistema de sumatoria. Está bien. Es una de las alternativas que planteaba y que en definitiva el 339 del 2023 vino a cerrar ese tema. Pero claramente implica una licuación, que en Córdoba incluso está teniendo efectos mucho más graves porque las sentencias de primera instancia en un procedimiento nuevo que hay permiten la ejecución contra las ART. Y luego la Cámara, a través de un fallo del Superior Tribunal que se llama Romero, han empezado a revocar esa sentencia adecuando montos al criterio de sumatoria y no de variación de índices. Para darle un ejemplo, una de mis adscriptas en la cátedra dice que ella había cobrado a un cliente por un tema de cardiopatía 40 millones de pesos. Con el sistema de simple sumatoria que sacó Romero, quedó 18 millones. O sea que ahora la RT le está pidiendo una restitución de 22 millones de pesos a su cliente. Por supuesto que también le está pidiendo restitución de la parte proporcional de honorarios que se han regulado sobre la base de 40 millones, cuando ahora el capital son 18. Hay un montón de procesos iniciados de acciones de restitución, que es un tema que está afectando a muchos abogados en Córdoba y a muchos, obviamente, de los clientes, ¿no? Creo que hay de alguna manera, dos bombas neutrónicas pendientes en este momento en el hoy para resolver. Una es la cuestión de la caducidad. El dictamen de Casal y de Abramovich va por la constitucionalidad del plazo de caducidad. Plazo de caducidad que es muy dispar. Tenemos lugares como la Capital Federal, que va a ser 15 días, tenemos Provincia de Buenos Aires, que es 90, Córdoba, Mendoza, 45, Tierra del Fuego, 20, Jujuy y Santa Jujuy y Santa Fe no tienen plazo de caducidad. Yo también siempre planteo, yo vivía en el este de la provincia de Córdoba, en un pueblito muy cerca de San Francisco. San Francisco usted tiene una calle que si cruza está en frontera es provincia de Santa Fe.
O sea, a usted le convenía caerse del lado de frontera y no en el lado de Santa Fe, no en el lado de Córdoba, perdón. Bueno, el lado de Córdoba tiene 45 días hábiles administrativos y además tiene que acompañar un certificado médico que diga por qué el dictamen de comisión médica está mal, lo cual tampoco es fácil de conseguir y tampoco es barato, o sea, alguien se hace cargo de eso, normalmente el abogado, normalmente lo paga el abogado. Pero bueno, eso creo que ese es un tema que evidentemente tiene que ser resuelto, tiene que ser un sistema uniforme, no puede ser que en el país tengamos todo este mecanismo. Las provincias que no adhirieron no tienen plazo de caducidad, por supuesto. Para algo está el plazo de prescripción que fija el Código Civil y Comercial. La otra bomba neutrónica que digo yo que está dando cuenta es el tema de Vera contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires, con la inconstitucionalidad de la opción con renuncia, con el argumento de que deja parte del daño sin reparar, en el mismo estilo que había dicho la Corte en Aquino. Lo cual, si la Corte Nacional confirma eso, bueno, evidentemente volvemos a tener la posibilidad de cobrar dentro del sistema e ir por diferencia. Bueno, ¿qué otros aspectos quiero destacar del hoy? El valor punto, de acuerdo a la resolución 55 de este año, está en 556.992 pesos. Y la muerte, si hoy tenemos, suponiendo que sea una muerte por el hecho del trabajo, o sea, un accidente, por ejemplo, estaría en 111.308.000 pesos. O sea, valores, dejando de lado, por supuesto, el aspecto humano, nada más que viendo lo patrimonial, parecen valores razonables. El problema es la licuación que estamos viendo por el paso del tiempo. Acá quizás debería haber una respuesta que no sería complicada porque tenemos justamente las actualizaciones semestrales que saca la superintendencia de que se pagara con valores actuales. O sea, una deuda de valor, pongamos simplemente a la fecha de pago, ¿cuál es el valor conforme a la superintendencia? Tenemos pisos mínimos. Y de esa forma se resuelve, ponemos luego algún interés, como dicen, como están los proyectos de índice de precio del consumidor, digamos, sin usar eso, usemos el sistema RIPTE, pero con un 3% de valor anual de capital, sobre el capital actualizado, no parece ser para nada una locura. Y eso sí daría una satisfacción mucho más grande en el sistema de los operadores jurídicos. ¿Cuáles son, de alguna manera, los problemas que quedan, los problemas que vienen, o lo que yo llamo el mañana dentro de este análisis que estoy haciendo? Bueno, a todos ayer hemos escuchado lo que es la insistencia más fuerte. Si alguno ha leído el diario Clarín del día lunes de esta semana, va a ver declaraciones de Mara Betiol planteando la necesidad de los cuerpos médicos forenses. Y ustedes me dirán, ¿por qué tanta insistencia? Bueno, yo hace poco, en marzo, estuve en un debate con alguien de la superintendencia y que planteó, mire, la diferencia que hay entre los porcentajes que fijan en comisión médica y los que luego resuelve la justicia a través de las pericias médicas judiciales es de 15 puntos. 15 puntos con este valor que estamos hablando son 10 millones de pesos en cada juicio. Estamos hablando obviamente de promedio, no es que si yo tengo un 3, si me vayan a dar necesariamente un 18. Está claro, ¿no? Hay casos donde va a haber más y otros casos donde quizá haya mucho menos. Pero este es el promedio según datos de la misma superintendencia. Yo no lo tengo corroborado porque no lo he sacado. Pero esta es la razón más fuerte por el cual hay esa insistencia. ¿Cuál es el problema? El problema es que los cuerpos médicos forenses que están hoy creados no sirven para esto. En Córdoba los llamamos los forenses cero, porque nunca logramos que nos fijen algo de incapacidad. De hecho, yo como juez los mandé 2 veces, las 2 veces me pusieron 0 de incapacidad a la gente que yo había mandado. En uno ni siquiera le preguntaba eso yo. Preguntaba si una patología era lo mismo con otra denominación, pero tenía incapacidad el hombre. Entonces yo no mandé más ahí. Cuando tuve algún caso complejo, lo mandé, por ejemplo, a la Facultad de Medicina, un tema de un problema en la vista, lo mandé a la de oftalmología, o sea,
para ver, en definitiva, que alguien me diera otro dato, un caso de saturnismo que había tenido. Bueno, todos esos casos más complejos utilicé medios científicos, pero no el cuerpo forense, porque el cuerpo forense, al menos el de allá, el de Córdoba, vuelvo a insistir en eso, solo está previsto para materia penal. Y eventualmente, ya no les gusta para nada, también todos los casos de violencia familiar. Entonces, si además le metemos lo laboral, además que van a tardar 5 años en fijar una pericia médica, la respuesta probablemente sea la que estamos viendo. Si no, hay que incrementar cuerpos médicos forenses a nivel importante. O sea, ¿cuántos peritos médicos tenemos en la lista para el sorteo? 100. Bueno, y aún así tenemos a veces demora de 5 o 6 meses. Entonces, ¿cuántos peritos forenses vamos a tener? Implica todo un costo muy alto que los tribunales superiores no están dispuestos, por lo menos ahora, a soportar. Entonces, ese es un problema que evidentemente va a estar todavía dando vuelta. Otro tema que ha salido también en estos días es la posibilidad de los daños punitivos, que ayer alguien lo mencionó en el taller del doctor Salomón. Ha habido algunos casos, hay un caso de Rosario, la Cámara de Rosario, un tema de mala praxis, donde establecieron daño punitivo, y acaba de salir uno de la Suprema Corte de Buenos Aires, Villoldo contra Federación Patronal, donde deja firme una condena de daños punitivos por una alta prematura. Ese era el tema de fondo por el cual había sido condenado con daño punitivo. De todas maneras, yo le diría sobre el tema que no se entusiasmen tanto, porque no hay un análisis de fondo. Se rechaza el recurso porque entienden que está mal fundamentado, que no rebate los argumentos de la sentencia para la imposición de daño punitivo. Lo interesante en este tema es que en definitiva deja viable, dice que es posible que pueda haber daños punitivos en la materia de riesgos laborales. Entonces, es un punto que habrá que ver, lo enfocan por el lado del artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor. Hay también alguna línea de los derechos del paciente, ¿no? Entonces, habrá que verlo, me parece que son puntos que habrá que analizar para encontrar respuestas. El problema que estamos teniendo hoy es que seguimos sin tener una respuesta adecuada. Ayer se señalaba que estamos volviendo a los mismos valores de juicios del año 2017, en realidad es 2016, que fueron 130.000 juicios. La tasa de accidentología o más que de litigiosidad está implicando que el 11% de los trabajadores estaría iniciando un litigio por año. Esto es un número altísimo, es cierto. Habría que ver si es el mismo trabajador, si tiene más de un juicio, habría que ver todo ese contexto. Lo comparaban, por ejemplo, en esa nota que salió de la doctora de la licenciada Bettiol, lo comparaban con España y Chile, que la tasa no llegaba al 1%. O sea, lo que acá eran 11, allá era 1. Entonces, evidentemente, hay algo que también no funciona del todo bien. Pero yo creo, insisto, me parece que uno de los grandes temas por el cual hay tanta litigiosidad es por las respuestas de cero incapacidad o las respuestas de inculpable. Eso es lo que motiva la gran cantidad de demandas que tenemos en la actualidad. Y eso no se va a modificar en la medida que no tengamos algunas de las cosas que se plantea con esta resolución 718, que la actualización de la tabla de evaluación de incapacidad, el decreto 659, que es una de las cosas que se proponen. Ahora, esa actualización, para que sea tal, debe incorporar patologías que hoy no están reconocidas, que históricamente fueron reconocidas como accidentes y enfermedades del trabajo, accidentes, en caso concreto, enfermedades laborales. Hoy no están reconocidas.
además no reconoce un tema que es grave porque Argentina ha adherido por ley al convenio 157 y al convenio 155 y 187 de la OIT, que establece, por ejemplo, en materia de enfermedades mentales, un listado distinto del que se reconoce por los baremos por la evaluación de incapacidad del decreto 669, y que la Corte, en Díaz contra Cervecería Quilmes, dijo que los convenios de la OIT tienen jerarquía superior a las leyes de Argentina. Por ende, estos dos convenios ratificados son jerárquicamente superior a la ley de riesgo. Por lo tanto, que alguien me diga que esa enfermedad no va a ser reconocida porque no está en el listado cuando está en el convenio 155, evidentemente hay una contradicción normativa que va a generar un litigio. Ahí hay un fallo muy interesante del Superior Tribunal en una causa que se llamaba Pranzone, que es un caso de daño psicológico derivado de mobbing, de acoso en el trabajo. Y el Superior Tribunal condena a la ART invocando los convenios justamente que estoy haciendo referencia y justificando por qué el sistema de riesgo en su momento había entrado en crisis, que había motivado el 1278. Evidentemente, la actualización de la tabla de evaluación de incapacidades es importante que se haga para adecuar a la normativa internacional, entre otras, como ayer se decía, los riesgos psicosociales. También la adecuación del instrumento de valoración del daño, evidentemente sí, no podemos seguir con toda la tecnología que hay en este momento, seguir utilizando, no sé, la técnica del martillito para golpear la rodilla a ver si la persona levanta la pierna. No, evidentemente hay que usar nuevos métodos, no más el goniómetro, o no solo el goniómetro, sino otras alternativas. Evidentemente es necesario que se vuelva a dar este cambio. Si nosotros no logramos que se avance en este cambio, vamos a seguir teniendo un mismo problema. Dentro de 5 años nos volveremos a juntar y volveremos a seguir discutiendo lo mismo. Esta problemática sigue igual de la que discutíamos en el año 2000, antes de que saliera la reforma del DNU 1278, que pretendió encontrar una salida, pero en definitiva, como también decía el profe Caponfilas, se pretendió tapar el sol con las manos, y en realidad si seguimos teniendo innumerables casos de trabajadores que reclaman y que no es reconocido, y que son mucho más que algunos supuestos de fraude, que también los hay. Es más, yo creo que todos estos casos que estamos analizando no son los supuestos de fraude. Por supuesto que puede haber el que usted como ayer decía en el debate de que los patrulleros y los esguinces, puede ser que haya la persona que está jugando al fútbol el sábado y lo denuncia como un accidente el lunes, que se cayó en la moto. Bueno, todo eso puede ocurrir. Y a veces las ART investigan, a veces van a ver al hospital de urgencia cuándo entró esa persona para que le hagan la curación, y a veces rechazan. Pero ese no es el problema de fondo. Ahí estamos discutiendo en todo caso generalmente grado de incapacidad. El problema es que estamos todos los casos de cero incapacidad o incapacidad inculpable. Yo no admito que, por ejemplo, la comisión médica diga no es posible que de ese accidente haya ocurrido esa secuela, si la secuela la tiene. Y si no tengo ningún preingreso que me diga que antes de ingresar a trabajar o en el momento de ingresar a trabajar tenía esa parte del daño. ¿Cómo, si ahora fue producto de un accidente y se le afectó, por ejemplo, la rodilla, por qué van a considerar que en esa actividad no era posible la afectación de la rodilla? Si a mí no me interesa ahí la actividad, yo estoy hablando de un accidente. Hay ese juego de alguna manera malvado, ese cruce de entender que ciertas afecciones solo son producto de enfermedades que están en el listado, cuando muchas veces derivan de accidentes. Entonces, ese también pasa a ser un problema que es insoluble. Yo creo que la única forma que esto encuentra alguna salida más razonable es la modificación del listado, incorporando patologías que deben ser reclamadas, y un mejor mecanismo de definición de daño
que se acerque más a la realidad, porque tampoco yo voy a querer sostener, porque parece que no es así, que los peritos judiciales simplemente eleven el porcentaje de incapacidad porque están esperando una mayor regulación. Puede ser que en algún caso lo haya, pero también la realidad es que más de una vez esa es la verdadera incapacidad que tiene el trabajador. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, buenas tardes, gracias por el aplauso. Es la primera vez que justo cumplo años el día anterior de un congreso, así que he tenido muchas felicitaciones y se han sumado ahora ustedes. Tengo el honor de presentar acá a los expositores que van a acompañarnos hoy y de moderar un poquito el plazo del tiempo que creo que le han hecho llegar a cada uno, pero si no se lo voy a recordar. El primero de los expositores es el doctor Horacio Rossi, abogado litigante, integrante de la Asociación de Abogados Laboralistas Mendoza, disertante en congresos, jornadas y autor de diferentes publicaciones en la materia. Su tema es el reconocimiento de la enfermedad y el derecho del trabajador como paciente. Doctor. Hola. Bueno, primero muchas gracias al colegio por la invitación, la verdad que es un gusto, honor, a la doctora Barrientos y al doctor Barreto que me ha estado trayendo y llevándose. La verdad, no tengo muchas palabras. Cuando me invitaron a mí dije, ¿qué puedo hablar estos 10 minutos? Yo soy abogado litigante, yo siempre he representado la gran parte de mi carrera al trabajador, soy un orgulloso productor de litigios, porque a mí lo que me fascina es litigar, porque entiendo que el litigio es una discusión entre dos partes que tiende a resolver para lograr realmente lo que es la calma social, es la aplicación de la norma a la realidad social. Si no hay discusión respecto de las normas y se pretende que las normas sean aplicadas sin discusión, es otro tipo de modelo, ¿no? Es una dictadura, ¿no? Si no puedo discutir la norma y no tengo quien me la resuelve, no discutamos y siempre que las discusiones son buenas. Así que yo soy un orgulloso litigante. Y una de las grandes, con respecto a la reforma, también es cierto que uno lo que dice, bueno, es lo que hay. Entonces siempre una discusión que yo tengo es de qué nos sirve el dictamen de comisión médica. Ese paso que nosotros debemos hacer, que gracias a Dios el panel anterior, gran parte de las cosas que ya le dijo, entonces me va a facilitar la tarea, porque yo también entiendo que la instancia en comisión médica es un verdadero proceso. Y la decisión del dictamen tiene valor de cosa juzgada. Para algo sirve. Es así. Nos guste o no, yo no estoy de acuerdo, pero es lo que hay. Y más Ponza, que viene a decir que hay una delegación jurisdiccional. Entonces hay una declaración de ciertos derechos que hemos logrado o no reconocerle al trabajador en esa instancia. Y vamos a la justicia en segunda instancia o en instancia revisora de forma amplia, por lo menos como la hace Mendoza. Es una acción recursiva amplia. Lo que reconoce que hubo una instancia anterior, o sea, que algo hicimos, que puede ser dos cosas: reconocimiento de la determinación de la incapacidad o reconocimiento respecto a la contingencia de la enfermedad laboral. De ahí, no solamente se le reconoce al trabajador, en el caso de la incapacidad, y el derecho de los honorarios del letrado que acompaña, porque si bien es cierto que es constitucional gracias a nosotros, al litigante que acompaña al abogado y vigila el debido proceso. Y si uno lee Ponza, una de las columnas es la duración, 60 días, el recurso amplio, pero el debido proceso. ¿Qué somos nosotros? El litigante, el que nos quiere, bueno, somos nosotros. Y nosotros por excelencia, porque además la figura del patrocinante de la superintendencia, que en Mendoza, por suerte, el proyecto de adhesión determinó que no podía depender de la superintendencia, lo que generó un problemón, porque como la superintendencia empaqueta las resoluciones y la manda a nivel nacional, en Mendoza funcionaron durante un breve periodo de tiempo los patrocinantes que trabajan gratuito de la superintendencia, que no podían hacerlo porque la misma ley de adhesión lo prohibía, lo que generó un amparo a través del colegio, lo que generó que si fue un arreglo con FACA y ahora no sabe nadie quiénes son, porque no están publicadas las listas a pesar de que todos nos notamos. Pero bueno, es lo que hay. Fíjense que el Ministerio Público de la Defensa, si es
es autónomo y autártico y independiente, pero no el servicio de patrocinio letrado de la superintendencia. Así que ese es el nivel de importancia que yo considero que nosotros, los litigantes, tenemos en el trámite de la constitucionalidad de la norma. Pero además, no solamente cualquier organismo es que determina la norma, determina la Comisión Médica Jurisdiccional, que no es cualquier cosa. Con esto quiero decir que no es las delegaciones médicas ni los anexos, que los anexos es la Comisión Médica Jurisdiccional prevista como está en la 24241, que encima en la jurisdicción de Mendoza se aplica la 27348 en tanto se haya creado la Comisión Médica Jurisdiccional en la circunscripción donde se pretende aplicar la norma. Es decir, que en realidad donde hay 2 comisiones médicas y 2 delegaciones médicas. Y lo vengo planteando, la inconstitucionalidad de delegación médica, por ser algo que encima que es creado por la Comisión Médica, que no tiene la superintendencia, creó las delegaciones médicas que no las podía haber creado porque las crea la ley a las comisiones médicas. Que si uno lee la norma, la delegación médica representa a la Comisión Médica Jurisdiccional, es decir, que sustrae las competencias de las jurisdicciones a las cuales representa la Comisión Médica Jurisdiccional. El anexo, la verdad que no lo conozco porque lo conocí ahora, que no sé qué serán, pero bueno, es un anexo. Que no es lo mismo que la Comisión Médica Jurisdiccional. Yo esto lo planteé, escuchaba ayer a Bacalá, Termiquian 3 veces lo planteé por ahora, voy a seguir planteándolo en un momento saldrá. De las primeras 3 veces que llegó a la Corte, la primera vez llegó a la Corte, me condenan en costas solidarias, diciendo que yo, de haber planteado este recurso, he hecho perder al trabajador más de lo que si hubiese ido, tenía los 60 días solucionado el problema. Así yo, mi culpa fue haber planteado la inconstitucionalidad y por eso perdí 1 año y medio, que fue lo que se demoró en realidad la justicia en resolver. Porque yo tuve 45 días para plantearlo, el resto fue todo demora judicial. Por supuesto que ese fue uno de los votos, los otros votos le dijeron, no da para tanto. La segunda vez que lo planteé, gracias a Dios me tocó una cámara, más o menos, por eso tenemos cámara, no tenemos juzgados, que son cámaras que resuelven en salas. Pero bueno, entonces como tenemos cámara no tenemos una instancia. La segunda vez me tocó una doctora, la doctora Escobar, que dijo algo muy cierto, que no me acuerdo qué abogado dio un poema muy bonito de Borges, no es lo mío, pero hay algo muy cierto, lo similar no es semejante, no es lo mismo la comisión que la delegación médica, porque se llaman diferentes, porque si fueran lo mismo no se llamarían diferentes. Entonces la misma norma reconoce, más allá de un problema dialéctico, si uno lee la delegación médica, son médicos, no hay departamento técnico letrado, que la Secretaría Técnica Letrada, delegada por la 889, viene a solucionar la gran crítica que le hicieron, che, pero esto no puede decir los médicos, tienen que ser algo de abogado, tiene que haber. Por eso se crea la Secretaría Técnica Letrada. Bueno, las delegaciones médicas no tienen, me imagino que el anexo menos todavía. Se plantea, me hace el lugar, perdí por la minoría, cuando llega a la Corte, no, me dijeron que no, siempre me dicen lo mismo, que no existe un perjuicio concreto. ¿Qué perjuicio más concreto que obligar a una persona a ir a un ente, a un juzgado no creado por la norma para hacer resueltos sus problemas? O sea que las cuestiones de competencia en Mendoza no son perjuicios concretos, son perjuicios abstractos porque podría haber ido y alguien lo iba a resolver. Es como decir, anda, si te fusilan, mala suerte, no pasa nada, pero más o menos está. Pero la tercera vez que fui, que fue donde realmente logré por lo menos algún aporte, sí dijo algo que yo también lo he planteado en otras situaciones y se planteó con el tema de la empleada doméstica, que es el control jurisdiccional, el reconocimiento de que es una primera instancia. Entonces, al ser de segunda instancia, el tribunal y la Cámara está obligado a controlar al inferior y debió haber ordenado, si así creía que no era competente, la remisión y la apertura del expediente en la comisión médica, lo que traería la solución desde cuando empezamos a contar los 60 días o todos aquellos expedientes que cuesta iniciarlo, por ejemplo el caso del fallecimiento o cuando nos faltan los papeles. Que así fue en un caso que se resolvió en Mendoza, que no sé quién ayer habló de que no podía iniciar el expediente, le costó iniciar el expediente, y terminó condenando a la Corte no por daños punitivos, por entender que daños punitivos es un daño que debe estar expresamente previsto, sino por el 275 del Decreto del Trabajo. Eso con respecto a la
a la determinación. Bueno, tengo 2 minutos, me fui por aquel lado. Con respecto a las enfermedades, que es lo que yo quería decir, que el doctor terminaba de hablar. Cuando hay dictamen reconociendo la contingencia de la enfermedad profesional, se abre una puerta gigante al litigio, enorme, que es el reclamo a la prestación en especie. Y no solamente reclamo la prestación entera, porque yo estoy tan preocupado con ustedes, porque yo vivo de la profesión y a mí no me pagan por un audífono, en el caso que yo estoy diciendo, sino que me pagan con lo que yo gano de los daños. Existe un daño que no está contemplado en la indemnización, que es el daño por incumplimiento de las prestaciones en especie, el daño continuado. Y también existe lo que, con respecto a los tribunales, se podría plantear las acciones preventivas de daño, que pueden hacer de oficio, es decir, yo he interpuesto demandas y estoy litigando en este momento, todavía no he tenido resolución, con respecto al daño que me produce la omisión de la prestación médica, el daño moral, el daño concreto, el daño punitivo, porque ahí sí. Así que bueno, nada, básicamente yo trato siempre de dar un poco de esperanza, hay más litigio para hacer, mucho más para hacer, y resoluciones como la 2120 y la 46, el artículo 46 de la 298, donde establece maliciosamente que el reagravamiento solamente se produce cuando hay otro siniestro, es evidente la intención de las comisiones médicas de no continuar dando las prestaciones, lo que nos da lugar al trabajo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo voy a pasar allá. Como usted quiera, si quiere pararse. Sí, yo prefiero parar. Párese tranquilo, no hay problema. El doctor es el doctor Guillermo Maciá, doctor en medicina. Perdón, él anda mejor que el doctor es el doctor Guillermo Maciá, doctor en medicina de la UBA, ex médico forense de la Justicia Nacional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ex médico, titular de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. No, ya está, son igual 4 renglones para todo. Voy a hacer uso de libros de suyo. Y el tema de su exposición es la patología discal como enfermedad profesional incorporada en el decreto 49 del 2014. Si quieren, este funciona bien, si tiene problemas. Use este bien. Buenas tardes, gracias por su atención, gracias por haberse quedado a escuchar a un médico hablar, es un logro importante. Después de haber escuchado a diferentes expositores, abogados, destacados jueces, sentencias de Cámara, yo formé parte de la Comisión Médica Central, de las comisiones médicas, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, de la Gerencia de una mente, así que me siento como Darth Vader en el lado oscuro de la fuerza, acá exponiendo ante ustedes. Vamos a tratar de que esto sea lo más o menos posible y vamos a leer esta frase. Débese confesar que ocasionan no poco daño a los obreros ciertos oficios que desempeñan, donde esperaban obtener recursos para el propio mantenimiento y sostén familiar, hallan a menudo gravísimas enfermedades y maldicen el arte que se habían dedicado, en tanto se van alejando del mundo de los niños. Sí, pero fíjense que esto fue escrito por el padre de la medicina del trabajo, Bernardino Ramazzini, allá por el 1673-1714, en su publicación de Morbis Artificum Diatriba, no manejo el latín, más o menos trato de pronunciar, y esto se ha sostenido hasta hoy. Lamentablemente hay normas, leyes, decretos, resoluciones de todo tipo, pero el problema sigue estando igual. Y a lo que se menciona en algunos de los expositores, me olvidé anotar los nombres, el primer objetivo que determina la ley de riesgo del trabajo es la prevención. La ley va a funcionar cuando los litigios laborales y los accidentes de trabajo bajen. Cuando bajen los accidentes de trabajo, la ley empieza a funcionar. Mientras se mantenga, la ley no está funcionando.
porque su primer objetivo es la prevención. Y después, si no se pudo prevenir, lamentablemente hay que indemnizar. Esto es una foto de un juzgado laboral de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sacado hace unos 14 años cuando yo fui a aceptar un cargo en un tribunal, a donde ahí se podía jugar libremente al electrocutado, y estaba en un juzgado laboral. Yo cuando fui a ver el expediente, porque yo estaba viendo el expediente, y sabe, fíjense, un enchufe sobre otro enchufe sobre otro, es lo que le va a decir cualquier persona, le va a decir, esto es para hacerle la fuga. Y estaba en un juzgado laboral, acá a 2 cuadras. Así que, fíjense qué interesante. No me acuerdo del juzgado, pero tampoco lo diría como forma incriminatoria. ¿Qué se requiere para que una enfermedad profesional sea una enfermedad profesional? Primero, que existe una enfermedad reconocida como tal. Después, tiene que existir un agente, un elemento externo que produzca esa enfermedad. La tuberculosis, el HIV, en salud, esfuerzos repetitivos, etc. Tiene que haber un agente externo que produce esa enfermedad. Entre ambos debe existir una relación de causalidad. Ese agente produce esa enfermedad. Y después, por supuesto, el otro elemento es exposición. Por lo tanto, ante cualquier planteo de una enfermedad profesional, lo único que tiene que decir, agarrar los puntos periciales, dejar un audio y después le tiene que decir al perito, doctor, dígame, ¿cuál es la enfermedad? ¿Cuál es el agente? ¿Cómo es la relación de causalidad? ¿Y cuál es la exposición? ¿O qué trabajos científicos avalan su afirmación? Son 4 puntos periciales, no 20. Una sola vez en 40 años de hacer medicina legal, vino un juez que dijo, respondan, de los 40 puntos periciales responden el 1, el 3, el 8, el 24 y el 32. No. Después, si no lo mandan a responder. Cuando se incorporó la hernia discal lumbosacra con o sin compromiso radicular que afecte un solo segmento columnario. Entonces, con o sin compromiso radicular y que afecte un solo segmento columnario. El problema es que el decreto 49 del 2014, el 659 del 96, que decía columna vertebral en vez de columna vertebral, es decir, poco visión de qué le escribían, pero el original figuraba columna vertebral, determinaba que la columna vertebral era un segmento y la columna cervical y la dorsolumbar eran sectores. Entonces quedó segmento. Entonces, ¿cómo defino qué pasa? ¿Cómo es esto que se ha puesto en la ley? ¿Qué debo entender yo como segmento? Bueno, acá está lo que figura la ley para... No, ya lo dije. Acá está establecido claramente columna vertebral, después lo arreglaron con el 49, cervical, dorsolumbar y sacrocoxis. Todo eso es un segmento que tiene diferentes sectores y los otros segmentos son caja torácica, miembro superior y miembro inferior. Entonces, son sectores, no segmentos. ¿Qué pasó? Entonces, decidieron hacer una mesa de consenso de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, a donde llamaron a un grupo de especialistas, sociedades, que enviaron representantes, para que acomodaran un poco el bache que había quedado, y ellos establecen el tema de la columna y determinan, no se ve por el color, qué segmento es la estructura anatómica que está formada por 2 cuerpos vertebrales con el disco. Por lo tanto, la hernia lumbosacra, la hernia de disco lumbosacra es entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, que afecte un solo segmento, porque el consenso dice que el segmento es 2 cuerpos vertebrales y el disco. ¿Cuál es el problema? Que esto está en un consenso, no está en el decreto. Las cosas tienen que estar en el decreto. Yo soy médico, pero me enseñaron
En medicina legal, a los años que yo tengo que partir de constitución, ley, decreto, resolución, disposición, etc. Así como en medicina tenemos el axioma básico, salvar la vida, salvar el órgano y salvar la función, hay una secuencia, pero esto no lo pusieron en el segmento. Por lo tanto, la interpretación de segmento es un tema opinable. Los abogados de la ART van a apoyarse sobre el consenso y el abogado del litigante, como el doctor, va a decir eso está en un consenso, no está en el decreto. Entonces es un tema opinable. Y los exámenes de agentes biológicos, para el agente de riesgo biológico, son exámenes anuales, ¿no? Agente de riesgo, frecuencia anual, biológico. En los 5 años que estuve en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, nunca me hicieron examen por riesgo biológico. Cuando estuve en la Comisión Médica Central, como médico, viendo pacientes con tuberculosis, HIV, etc., nunca me hicieron un examen periódico, perdón, un examen periódico. Y después de 14 años en el cuerpo médico forense, una sola vez me vieron. Me sacaron la radiografía. Ahora, si me hicieron un examen periódico, aún lo tengo en duda. Y si ustedes averiguan con los amigos que tengan en hospitales públicos de la ciudad autónoma o del resto del país, ¿le hacen exámenes periódicos anualmente? Seguramente que no. Entonces, si los médicos, que son los que tienen que cuidar la salud, tampoco les importa, es porque hay algo que está funcionando muy mal. Y terminamos con esto, una frase de mi padre: las naciones se derrumban por la mediocridad de la clase universitaria y no por la credulidad de la clase obrera. Y acá me anoté en un papelito que quería terminar. ¿Estoy en tiempo todavía? Sí, le iba a avisar, 2 minutos, ya me viene. Por las exposiciones que vi. La reparación integral en accidentes de trabajo es un verso judicial. Soy responsable de lo que digo. Es un verso. Una vez que una persona pierde la mano, pierde los dedos, queda una cicatriz, lo tienen que operar 1, 2, 3 veces, hace una pseudoartrosis. La reparación integral es un verso. Cuando lo tuvieron con dolores durante una semana, hasta que se autorizó una prestación, se discutió, y a la doctora, no sé si está, que habló de los 60 días, yo estoy en la superintendencia de que empezó todo. No se cumplieron nunca los 60 días porque nunca le fueron a preguntar a los médicos, che, ¿cómo es el tema este de ver los temas de salud? No. Después, justicia y tiempo. Una diferencia que tienen los abogados con los médicos fundamentalmente, que los médicos somos esclavos de los tiempos. Nosotros no determinamos los tiempos nos lo da la naturaleza. Y los planos originales los tienen hacia arriba y nunca los bajaron. Entonces, es como que uno trabaja más o menos con un borrador todos los días. En cambio, la justicia es dueña de los tiempos, los administra. Tiene las 2 primeras, 5 días, 7 días, 10. Puede apelar, pedir prórroga de apelación. Tiene otros tiempos. La prevención fundamental y una cosa muy importante es que la importancia que realmente la justicia no es una producción de algo, sino que es un servicio, es una seducción. La justicia es un intangible no almacenable, en cambio un producto es un tangible almacenable. Esa es la gran diferencia. Después, con respecto al final, ya, el que quiera escuchar después en el top 10 sobre las enfermedades profesionales de los judíos, que hablaba, sí, las enfermedades profesionales que hablaba Bernardino Ramazzini, diferenciando la enfermedad de los hombres judíos de las enfermedades de las mujeres judías y algunas otras cosas, y de cómo se hizo una denuncia por acoso laboral en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo ante INADI, que la tuve que hacer yo. Muchas gracias por su atención. Bueno, el siguiente expositor es el doctor Rubén Díaz, médico legista y profesor adjunto de la carrera de especialización en medicina legal
de la Universidad de El Salvador, especialista en medicina del trabajo. Y su tema es baremo laboral, su necesaria actualización y comparativa con baremos extranjeros. Adelante, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy médico, así que no voy a hablar con lenguaje científico, sino algo simple para que lo puedan entender. No está Más cerca. Perfecto. Acá tenemos los famosos baremos, que son tablas que nos van a informar cifras de incapacidades por accidentes. Justo en el día de ayer se convocó por Póngase el un poquito gobierno, más cerca porque... justo en el día de ayer se convocó a una comisión técnica para la actualización de la ley y la actualización del baremo. Entonces, vamos a tener esta diapositiva un poquito atrasada. Acá lo que decimos es que la ley es muy vieja y la última modificación fue en 2014, o sea, hace 10 años, y han cambiado mucho las patologías y las formas de evaluar las mismas. Así que es bienvenida esta actualización que van a hacer. La única crítica que hago es que la actualización lo va a hacer la CTT con los empresarios. Entidades científicas ninguna, universidades ninguna, cátedras de medicina del trabajo y legal ninguna. Bueno, acá tenemos que en los juicios laborales solamente podemos utilizar, porque es de aplicación obligatoria, la tabla de evaluación de ley. No podemos utilizar otro baremo. Tenemos un solo baremo que actualizar y que tiene muchas deficiencias. Como tiene deficiencias, la superintendencia hace modificaciones por anexos y hace una guía de evaluación de daño corporal. Como bien decían los colegas anteriores, no podemos cambiar un decreto por una circular interna o por un anexo. Tenemos que volver a hacer un nuevo decreto con una nueva actualización. Entonces, los puntos a discutir, es importante tener en cuenta el decreto del 96 modificado en el 14, que es arcaico, y que la evaluación de incapacidad en estos casos, para la capacidad restante, que es una de las cosas que tenemos que discutir, es por siniestros sucesivos. O sea, que en un mismo siniestro no podemos aplicar capacidad restante si no son daños siniestrados. Es específicamente siniestros sucesivos. Por otra parte, se entiende que la incapacidad se incrementa a diferencia que surge en el porcentaje de la capacidad integral, que es el 100%, y de la última contingencia. Si yo tengo dos accidentes, sí puedo utilizar la capacidad restante. O si en el examen de ingreso tengo alguna patología o alguna deficiencia marcada y denunciada en la superintendencia, también puedo utilizar la capacidad restante. Puntos a discutir, ya lo habló el doctor en su disertación anterior, las hernias de discos, ¿no? Que hablan de un solo segmento, cuando todos sabemos que si el esfuerzo es muy grande, pueden afectarse 2 o 3 segmentos, no uno solo. Eso nos da a que la superintendencia nos rechace cuando hay más de un segmento afectado. Pero la justicia lo acepta. También tenemos que tener en cuenta que en el baremo solamente está la hernia de disco operada. No podemos baremizar otra. Podemos utilizar la lumbalgia postraumática, pero la lumbalgia postraumática es una enfermedad, porque lumbalgia quiere decir dolor y traumática es un hecho agudo. Podríamos ver la limitación de la función de los movimientos de la columna, pero no en todos los casos una hernia discal puede dar una limitación leve, moderada o grave.
Otro punto a discutir, ya que vamos a revisar el baremo, son las hernias inguinales y plurales, que el baremo dice que si están operadas no tienen secuelas. El trabajador se somete a una cirugía, posiblemente cambie su lugar de trabajo, y yo no sé si una hernia operada no tiene secuelas. Como ejemplo siempre digo que una meniscectomía parcial, que es retirar una puntita del menisco, nos da el 6%. Una hernia inguinal, 0. Otro punto a discutir es el capítulo de salud mental. Acá tenemos las reacciones vivenciales anormales, grado 1 y grado 2. Sin ser médicos, leyendo, díganme qué diferencia hay entre una y otra. Yo no encuentro ninguna diferencia. No hay nombrado nada. Dice, a veces necesitan algún tipo de tratamiento para ser grado 2. Esto tendrían que ampliarlo. Porque todos entramos en grado 1 y grado 2. Que la superponen, grado 1-2 directamente. Esa es otra cosa que también hay que discutir, porque la grado 1 es 0%, la grado 2 es 10%. Poner 1/2 no está en el decreto. O es 1 o es 2, o es 0 o es 10. Se pone. 5. Y después te ponen 5. Bueno, te cuento, ahí tengo un dictamen que me llegó, un muchacho con una amputación de rodilla, con una quemadura grave, que el salud mental le dio 5% de proceso. Pero le amputaron una pierna. Bueno, pero preguntarle al servicio salud mental. Cuando yo fui a tratar de hablar con el psiquiatra que está a cargo, me dijo, doctor, si no le gusta hacer justicia. No, yo no, como colega, preguntar, decirme, desasname, explícame cómo entra. O sea, primero qué diferencia hay, y después cómo pones 1/2. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que vos podés poner 1/2? No discutamos para hacer la justicia. Bueno, como ejemplo tenemos que la Comunidad Europea desarrolló un baremo de evaluación del menoscabo de integridad física y psíquica, que es para todos los países de la comunidad una guía. No es obligatorio, pero lo pueden usar. ¿Qué hizo la Comunidad Europea para hacer este baremo? Llamó a los profesores titulares de las principales universidades europeas, y el resultado es ese baremo. Otro baremo es el de la AMA, el americano, que no solamente es un baremo, sino que es un libro de 300 hojas donde nos dice a los médicos cómo tenemos que actuar ante cada caso particular. ¿Qué tipo de exámenes tenemos que hacer para después determinar una capacidad? Ejemplo, en España, este baremo se usa en accidentes laborales. Y en accidentes de tráfico o de tránsito tienen un baremo aparte que está dentro de la ley y que lo actualizan cada 10 años. O sea, la actualización es obligatoria. Bueno, muchas gracias. En este momento que se va a cambiar la ley y se va a cambiar el baremo también. Muchas gracias. La siguiente disertante es la doctora Sonia Raquel Barrientos, que es miembro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y diplomada en Riesgos del Trabajo de la Universidad UNDEF. Autora de diversas publicaciones en Derecho Laboral. Adelante, Sonia. Muchas gracias, bienvenidos a todas y a todos. Quiero hacer un principal agradecimiento al doctor Cajavalo, al doctor Massa y a Inés por esta oportunidad. En esta oportunidad yo voy a tratar de poner algunos interrogantes en cuanto al cambio climático y el impacto que tiene en las enfermedades profesionales. En este caso tengo mucho más preguntas que respuestas. Todos sabemos que el cambio climático afecta a todos, a cada uno de nosotros, pero en especial afecta a los trabajadores en su salud.
En el último informe de la OIT, que lo hizo en el año 2024, más del 70% de los trabajadores se encuentra expuesto al cambio climático y afectado en su, no solo a nivel físico, sino a nivel de salud mental, ¿no? Y acá el interrogante principalmente médico es si estamos en presencia de nuevas enfermedades o hay una redistribución de enfermedades en lugares donde no se daban. Ese sería como el planteo de lo que estoy exponiendo. Para hablar de cambio climático, yo tomé la definición que hace la ONU. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales debido a variaciones en la actividad solar o en las erupciones volcánicas grandes. En este caso, la OIT en el último informe insta a reevaluar y adaptar todas las políticas de seguridad y salud en el trabajo, incorporando nuevas estrategias específicas especialmente para enfrentar estos desafíos. En este caso no podemos perder de vista que acá tenemos un sujeto de preferente tutela, nada más ni nada menos que un sujeto vulnerable que es el trabajador o la trabajadora. El cambio climático impacta no solo en el medio ambiente, sino que impacta en la salud y la seguridad de los trabajadores. Voy a hacer nada más que muy sucintamente el régimen normativo para poder llegar. Principalmente parte del Acuerdo de París del año 2015, donde se trata de luchar contra la alteración climática. Pero especialmente la salud es tratada en la COP28, que se hace en Dubái, en la cual pone énfasis en la salud de los trabajadores y en la justa transición que tiene que hacer el trabajo hacia la ecología verde, principalmente, ¿no? Aquí hubo un gran logro de la Confederación Internacional de los Sindicatos para poner este tema como visible. Otro de los temas normativos que tenemos son las directrices, pero nunca podemos olvidarnos que tenemos diferentes normativas que también sustentan el tema de la salud del trabajador, como son todos los convenios que tiene la OIT, ¿no? Seguimos. Ahora, cabe preguntarnos cuáles son estas enfermedades laborales vinculadas al cambio climático, ¿no? Como dije en mi hipótesis, es un tema íntimamente relacionado a nuevas problemáticas que vamos teniendo vinculadas no solo al factor externo, sino también a los ámbitos de trabajo, ¿no? Y acá cabe preguntarnos cuáles son esos riesgos laborales. Estos riesgos laborales tienen que ver primero con el aumento de temperatura. Esto es uno de los temas que más aqueja en la seguridad y en la salud de los trabajadores, que se encuentran expuestos, como por ejemplo todo lo que tenga que ver trabajadores de la agricultura, trabajadores de la construcción, los trabajadores en el transporte turístico, también en los deportes. ¿Qué pasa con esos trabajadores? Pueden llegar a tener algunas enfermedades como el estrés por el calor, la insolación, el agotamiento, calambres, problemas cardiovasculares, lesiones renales. Otro de los riesgos que también trató la OIT es la radiación ultravioleta solar. Principalmente los trabajadores que están expuestos son aquellos que trabajan al aire libre, incluidos aquellos trabajadores que ya vimos en el punto 1, que era el aumento de temperatura, que son los trabajadores de la construcción, la agricultura y principalmente los socorristas, los trabajadores de empresas eléctricas, los jardineros, los trabajadores de los servicios y correos. Algunas de las enfermedades que puede tener este segundo riesgo son, por ejemplo, quemaduras solares, ampollas en la piel, lesiones oculares agudas, debilitamiento del sistema inmunitario. Con respecto a este tema que hablo del rayos ultravioleta, hay un estudio que se hizo en España en cuanto a los trabajadores marítimos y ahí se pudo establecer a través de este estudio la relación causal entre el sol y el cáncer de piel que tienen estos trabajadores, ¿no? Y lo que se estaba pidiendo es poder concientizar a este tipo de trabajadores.
Otro de los fenómenos que también se trabajaron en la OIT fueron los meteorológicos extremos, es decir, todo lo que tenga que ver con inundaciones, incendios forestales, que aumentan cada día, ¿no? Aquí, principalmente, ¿quiénes son los que están más expuestos? Son los que salen a socorrer estos impactos climáticos, como son el personal médico, los bomberos, los trabajadores de emergencia. El cuarto riesgo que tenemos es la contaminación del aire en los lugares de trabajo. Es decir, todos los trabajadores, en particular los que están al aire libre, son los que se ven impactados por esto. Principalmente pueden ser enfermedades como el cáncer, enfermedades respiratorias o enfermedades cardiovasculares. Otro de los agentes de riesgo son las enfermedades transmitidas por los vectores. Es decir, ya podemos ver mosquitos, garrapatas, arañas. Esto principalmente, ahí estamos hablando, y hay como un tema de si estamos hablando de agentes infecciosos nuevos o enfermedades reemergentes, ¿no? Otro de los temas también de agentes de riesgo son los productos agroquímicos. Esto principalmente están expuestos todos los trabajadores que trabajan en la agricultura, en plantaciones, y principalmente aquellos que se dedican a eliminar todos estos vectores también. Principalmente tienen algunas enfermedades que pueden ser intoxicación, cáncer, alteraciones a nivel renal, trastornos reproductivos. Y finalmente quería tocar en todo esto que tiene que ver con el impacto del cambio climático, los riesgos psicosociales del cambio climático que tienen que ver con la salud mental de los trabajadores. Y acá especialmente se ve afectado cuando hay, por ejemplo, los impactos climáticos graves, en los cuales el trabajador comienza con una angustia. ¿Por qué? Una angustia económica. ¿Por qué? Porque al verse alterado su lugar de trabajo, su fuente laboral, comienzan con este tema de tener algunos temas mentales. Hay un caso específico que yo quería tratar acá, es el caso de que se hace el análisis de los trabajadores tailandeses, donde se pudo, esto por el informe de la OIT, la asociación entre el malestar psicológico y el estrés térmico al cual estaban expuestos los trabajadores tailandeses. Esto es un estudio que se hizo en el 2010 que analizó la relación que tenía el estrés térmico autodeclarado con el malestar psicológico y el estado de salud general de los trabajadores. El 18% de esos trabajadores a menudo tenían condiciones de estrés térmico y los hombres estaban expuestos con él a más frecuencia que las mujeres. Trabajar en esas condiciones lo que hacía es que se asoció a un peor malestar psicológico. Los hombres que estaban entre 15 y 29 años registraron la mayor prevalencia de angustia psicológica. Por lo que el estudio sugiere una posible relación entre el estrés térmico y las elevadas tasas. Ahí tienen otras enfermedades también que afectan a la salud. Quiero dar mis conclusiones. Finalmente, en este mundo de cambio climático que pone en evidencia cómo el hombre, con su afán de un progreso sin límites y en una cultura del que yo tengo y no el soy, ha afectado al planeta en todos los niveles, a nivel de aire, a nivel de agua y a nivel de tierra. Es necesario para mí darle prioridad a políticas y estrategias a las problemáticas de seguridad y salud del trabajador relacionadas con el cambio climático y que se integren políticas y estrategias en la salud pública y en el medio ambiente. Tampoco podemos perder de vista cuáles son esas poblaciones vulnerables a las cuales se encuentran expuestas al riesgo. Esto, implica un desafío, no olvidarse de quienes están expuestos a este cambio climático, que son los trabajadores y las trabajadoras, que son sujetos de preferente tutela, con lo cual hay que buscar no solo el consenso tripartito, sino hacer políticas totalmente efectivas. Muchísimas gracias.